Dios le bendiga. Soy el pastor Rubén Orellana Quirós, de la Iglesia Centro de Oración Esperanza, San Javier, región del Maule, Chile. Hoy día una vez más estamos junto a ustedes para llevarle este programa para que sea motivo de bendición para ustedes. Quisiéramos empezar diciendo lo que todos nosotros necesitamos. Todos queremos ser salvos. Todos queremos un día lograr la salvación. Ser salvo no es que Dios me va a tomar y me va a llevar al cielo. Ser salvo es que Dios del cielo descienda, entre en tu corazón y en mi corazón. Cuando Él entre en nuestras vidas, la Biblia dice que Él nos llevará a salvación y seremos salvos. Mientras Dios no esté en nuestras vidas, no podemos conducirnos a vida eterna. Hoy día, esperando a traer el nombre de Jesucristo, dando inicio a este hermoso servicio, queremos llevarle a un nuevo programa o a un nuevo consejo de la palabra del Señor. Y de inmediato vamos a ir a lo que va a ser la escritura de esta noche. Se encuentra en el libro 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, y dice de esta forma: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Vuelvo a repetir. ¿O ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Amigos y hermanos del Señor, debiéramos saber que la casa de Dios, el templo de Dios, somos nosotros. Toda persona que tiene esta fe y cree en el nombre de Jesucristo y ha sido bautizado conforme a la palabra del Señor en sumergión, zambullío, sepultado a través del nombre de Jesucristo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Es decir, ser la casa del Señor. Bien lo decíamos al inicio, Dios quiere estar en nosotros. Y Él lo dijo: estaré en vosotros y en nosotros hasta la consumación de los días. Pero quisiéramos en esta hora llevarles algún pensamiento respecto a este pasaje bíblico. Y quisiéramos, a través de la palabra, darnos cuenta que no solamente Dios ha habitado en una casa, Dios en diferentes ocasiones ha vivido en diferentes casas. Si nosotros analizamos la escritura, en el principio, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice que Dios creó a Adán. El primer hombre que Dios creó sobre la faz de la tierra, lo hizo del polvo de la tierra y sopló hálito de vida en él. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. A este hombre que Dios hizo dentro del huerto del Edén y posteriormente de su costilla hizo la mujer, lo puso dentro del huerto del Edén. Y a este hombre Dios lo hizo de 3 departamentos, lo vamos a explicar de esta forma para que usted me entienda, de 3 piezas. Lo hizo alma, cuerpo y espíritu. ¿Quién diseñó a Adán? Lo diseñó Dios. ¿Y para qué lo diseñó? Para vivir con Adán. El propósito de Dios era que descender del cielo y vivir en esta casa llamada Adán. Le hizo este cuerpo. El cuerpo del hombre o de Adán se compone de carne, huesos, tendones, nervios y órganos. Ese es el cuerpo. Yo por muchos años creí que el alma y el espíritu eran una misma cosa. Pero escudriñando las escrituras me he dado cuenta que el alma y el espíritu son 2 cosas distintas. El apóstol Pablo habla a los tesalonicenses, según 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 3, dice: debe ser guardado todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Los divide. Entonces Adán, Dios lo creó, alma, cuerpo y espíritu. Y quisiéramos decirte y explicarte qué significa el alma. El alma son los sentimientos, son las emociones y es la voluntad que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros, y voy a explicar un poquito respecto a este tema del alma, cuando nosotros parte un ser querido de nuestra familia, sea un hijo, sea el papá, sea la mamá, sea alguien de la familia, ¿qué es lo que se nos hiere? Se nos hiere el alma.
El apóstol, es decir, David dice en uno de sus salmos, dice que el único que puede curar las heridas del alma es el Señor. Cuando usted tiene problemas matrimoniales, y esto se escucha muchas veces decir, me heriste el alma. Es decir, le hirieron los sentimientos, la emoción y la voluntad. El alma son los sentimientos, la emoción y la voluntad. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el asiento con el cual conocemos a Dios, adoramos a Dios y le servimos. La Biblia dice en el libro de San Juan que a Dios se le adora en el espíritu. Y los que se allegan a Él deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, el espíritu, a través del espíritu conocemos a Dios. Entonces cuando Dios diseñó a Adán, lo diseñó cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si usted analiza la escritura, se encuentra en un pasaje bíblico en Génesis que dice que Dios conversaba con Adán. ¿Qué podría significar esto? Aparentemente, al leer el texto, podríamos darnos cuenta que Dios tomaba del brazo a Adán y tomaba del brazo a Eva y salía caminando por el huerto para mostrarle toda la belleza del reino o del huerto que él tenía. Pero también podríamos imaginarnos en los segundos, como estamos hablando que Adán fue la casa que Dios diseñó para vivir, es posible que Dios no se haya paseado con Adán así alrededor de ellos. Es posible que Dios habitaba en el corazón de Adán, en el espíritu de Adán. Y se lo menciono de esta forma. ¿Cuántas veces usted a lo mejor va viajando en algún vehículo, va manejando, quizás está haciendo sus cosas en el hogar, está como cocinera o persona cocinando y muchas veces estamos meditando y estamos conversando con Dios y entramos en el Espíritu y conversamos con Dios y posteriormente nos acordamos y decimos anoche o adelante estuve media hora, una hora conversando con Dios. No es que Dios estaba al lado suyo, es que Dios estaba en el Espíritu dentro de usted. Mire, ¿cuántos años Dios vivió en ese espíritu de Adán? Es posible, Dios tenía las dos facultades de andar con Adán, haciéndose presente en teofanía, como también podía estar en el espíritu de Adán. Pero a la luz de este mensaje pareciera que Dios vivía en el espíritu de Adán y conversaba con él, dialogaba con él. ¿Cuánto Dios le había dicho a Adán, mira, no coma del árbol prohibido? Que hizo la mujer Eva, comió de ese árbol y comió Adán. Y cuando el alma y cuando el cuerpo de Adán se ensució el cuerpo, se ensució el alma, se ensució el espíritu. Y como Dios no habita en una casa inmunda, se retiró de Adán. Es posible que usted se acostumbre, yo me acostumbro a vivir en una casa sucia. ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está mi casa espiritual? Posiblemente muy sucia. Quizá hemos pecado tanto que Dios se ha retirado de nuestras casas. Se retiró de Adán. Adán había sido diseñado para que Dios viviera y habitara en su espíritu. Pero por causa del pecado Dios se retiró. Si nosotros seguimos analizando la escritura, nos vamos a encontrar que los días de Moisés, cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, Dios habla con Moisés, le dice, Moisés, me vas a diseñar un tabernáculo conforme yo te lo ordeno. Dile a Aarón que levante una gran carpa y esa carpa va a tener 3 divisiones conforme era el cuerpo de Adán. Ponga harta atención a lo que voy a explicar. Te vas a hacer este tabernáculo de 3 divisiones. La primera división va a ser los atrios, donde todos los que van a traerme adoración, los que van a traer sus animales para presentármelo a mí, lo van a traer al patio, a los atrios. La segunda parte se va a llamar el lugar santo, donde se me van a reunir los sacerdotes para que me adoren, donde se van a reunir los que cantan, los levitas, para que me adoren. Y el tercer lugar va a ser el lugar santísimo, donde mi presencia, donde mi poder, donde el arca del pacto va a estar dentro de ese lugar. Y esto representa el cuerpo del ser humano. Ponga atención, los atrios representan el cuerpo. El lugar santo representa el alma. Y el lugar santísimo representa el espíritu. Dios quiso habitar en esa carpa, en ese tabernáculo. Posteriormente pasaron algunos años, Salomón ese tabernáculo lo construyó de oro, lo edificó y lo hizo de la misma forma. ¿Y dónde habitaba Dios? Primero habitó en Adán,
después en aquel tabernáculo y posteriormente en la casa de Salomón, la gran casa que Salomón construyó a Dios. ¿Cuántos años vivió esa casa? Muchos años, los días de Jesús, cuando aparece Jesús. Mateo 23 o 21. Dice que Jesús visita a esa casa, la cual en esa casa se invocaba su nombre, se adoraba su nombre, se exaltaba su nombre y que él vivía en esa casa. Cuando entró a esa casa la encontró sucia, la encontró llena de mercaderes, llena de pecados, llena de inmundicia, llena de avaricia, lleno de odio, porque eso es lo que estaban haciendo los judíos y tenían la casa hecho un comercio. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto a esto? Mi casa, casa de oración, será llamada, no cueva de ladrones. Y en el versículo 23 de este mismo capítulo dice: esta casa o es dejada desierta, Dios se retiró de aquella casa. El apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 17 dice: Dios no habitará más en templo hecho por mano de hombre. Dios, no viendo que ninguna casa de las que él pudo habitar, el hombre la pudo mantener en santidad, dijo: me voy a hacer una casa perfecta. Y hablaba de que él se había de tomar un cuerpo, había de descender sobre esta faz de la tierra y venir a este mundo en la persona de Jesús, un cuerpo perfecto. La Biblia dice que no fue engendrado por hombre alguno, fue engendrado a través del Espíritu Santo en una mujer llamada María, donde vino sin pecado a este mundo. Jesús podía pararse delante de la multitud y decir: hay alguien que me pueda ofender o me puede decir algo que haya caído un error. Fue perfecto, un tabernáculo perfecto que Dios construyó en ese cuerpo. Y dijo: Dios, en este cuerpo voy a habitar una nueva casa, una casa perfecta. Entró en ese cuerpo. Por eso nosotros que conocemos a Jesucristo como el Dios verdadero, lo tenemos puesto acá en este lugar. Jesús, el Dios todopoderoso, manifestado en carne. Lo hemos dicho en otras predicaciones. Libro de San Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el libro de Mateo 1 21 dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y en el versículo 23 dice: llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Jesús fue la casa de Dios en esta tierra, es decir, Dios habitó en el cuerpo que estaba aquí, que era visible para los hombres, y ese cuerpo fue de tal forma diseñado, tal como fue Adán. Jesús fue cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que el primer Adán ensució esa casa y Dios se retiró de ella. Dios tomó una casa, la casa que se llamó Jesucristo. ¿Y cómo podemos aclarar este tema? Mire, si usted lee el libro de San Juan capítulo 2 versículo 19, hablando Jesús con los discípulos, le dijo: este templo en 3 días será levantado. Va a ser derribado, pero en 3 días yo lo voy a levantar. ¿Qué es lo que le dijeron los fariseos? Señor, en 46 años este templo duró para ser construido y tú en 3 días lo vas a levantar. Jesús sabía que no hablaba del templo de Salomón, hablaba de su propio cuerpo, que en 3 días había de ser martirizado, había de ser golpeado, había de ser azotado y había de ser crucificado, porque hablaba de su templo, porque Dios habitaba en ese templo. Y por eso el día te enseño y te muestro otra vez esta escritura, lo que leía. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es de vuestros. Entendemos que el Señor tomó a Jesús como una nueva casa para habitar en ella. Estuvo habitando en Jesucristo durante 33 años y medio. Pero mire lo que ocurrió. El libro de Mateo capítulo 21 o el 27 dice que cuando Jesús estaba en la cruz, cargó sobre él todo el pecado de la humanidad, su pecado, mi pecado, nuestros pecados, los pecados pasados, los presentes, los que habían de venir. Todos los tomó en su cuerpo, y cuando los tomó en su cuerpo, siendo una casa perfecta que Dios había construido para morar en ella,
fue ensuciada a través del pecado suyo, a través de mi pecado. No es que él haya cometido pecado, la Biblia dice que fue contado entre los pecadores, pero él no cometió pecado. Libro de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: mas nosotros lo hemos descarriado como ovejas, cada cual por su camino, más Jehová el Señor cargó sobre él nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, y por causa de ese pecado que usted y yo habíamos cometido, por toda esta suciedad que está en nosotros, por amor a nosotros, tomó nuestras enfermedades, nuestros pecados, las cargó sobre su hombro, y cuando estaba en la cruz, en agonía, dijo en la exclamación: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se retiró del cuerpo que vino a salvar a este mundo. Porque Dios, como Dios, dice que sus ojos son santos, que no pueden ver la inmundicia. Y aunque Jesús era santo, el Hijo de Dios fue santo y fue el verdadero templo que Dios trajo a este mundo, usted y yo, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, lo ensuciamos su cuerpo con nuestros pecados. Pero mire una cosa que es importante: Jesús padeció y murió por causa nuestra, pero en esa cruz derramó sangre, y a través de su sangre limpió tu pecado, limpió mi pecado, limpió nuestros pecados, y nos hizo hacer un templo que realmente es la casa de Dios, el cual Dios hoy día quiere habitar en nosotros. Escúchame lo que voy a decir. En el tiempo antiguo Dios tenía una casa para su pueblo. Hoy día Dios tiene un pueblo para su casa, es decir, que Él vive en nosotros. Ahora, si yo menciono que si Dios en Anán se retiró porque cometió pecado, se retiró de la casa de Salomón porque había pecado, se retiró del cuerpo de Jesús porque el pecado de nosotros fue cargado sobre sus hombros. Bueno, si nosotros cometemos pecado, Dios estará en nosotros. Miren lo que dice la Biblia, que Dios a través de esa cruz, a través del gran sacrificio, limpió nuestros pecados para siempre. Y la Biblia nos dice, miren, y lo voy a leer para concluir. El libro de San Juan capítulo 14, 16 dice de esta forma: y os rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté en vosotros para siempre. El consolador que Dios había de rogar para enviarlo a los discípulos, para enviárselo a la iglesia que cree en Él, debía estar ¿para cuánto tiempo? Para siempre. En otras palabras, te quiero decir que Dios hoy día tiene una casa que nunca más se retirará, y esa casa es usted. Si adora, si alabamos y glorificamos a este nombre que es sobre todo nombre. Pero si seguimos cayendo en pecado, ¿qué nos dice? El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Que todo aquel que Dios toma por hijo, lo azota si cae en pecado. Todo pecado, dice el salmista David, debe pagar sus consecuencias. Así que permita a Dios, para concluir. En el principio Dios tomó una casa diseñada por él, Adán. Vivió en Adán, vivió en el espíritu de Adán, estuvo con Adán hasta cuando Adán pecó y se retiró. Posteriormente tomó una carpa. Posteriormente fue a la casa de Salomón. Y tercer lugar, tomó el cuerpo de Jesucristo, la casa perfecta, que también fue ensuciada, no porque Él la ensució, sino que por causa de nuestros pecados. Dios se retiró en la cruz y padeció nuestro sufrimiento y fue contado entre los malditos por causa suya. Hoy día, la casa de Jesucristo, la casa de Dios, no está en el cielo, está en su alma, en su espíritu. Pero Dios quiere que usted se guarde y yo me guarde cuerpo, alma y espíritu. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para que el Señor confirme esta su palabra y sea motivo de bendición para usted. Amantísimo el Padre, gracias le damos hoy día por concedernos esta lección, de poder, Señor, explicar, de dar a conocer cuán grande es su nombre y cómo usted quiere habitar en nuestras casas. Pues su palabra dice: habitaré con vosotros y en vosotros hasta la consumación de los días. Gracias, Señor Jesús. Ayúdenos para guardar y cuidar esta casa y para que cuando usted aparezca podamos estar preparados. Seamos todos bendecidos y que Dios bendiga a todos los que escuchen esta sintonía, al mundo entero. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.